Todo empieza con el protagonista contando que el mundo donde vivía fue destruido. Hasta ahora ha peleado con los monstruos para poder sobrevivir y así ha vivido toda su vida. Los días, los meses y hasta años han pasado y sin darse cuenta pasaron 10 años. Ahora es tan fuerte que con un solo corte puede cortar a cualquier monstruo. Y eso ha hecho que perdiera el miedo a cualquier monstruo. Su enemigo le dice que debe de rendirse porque el mundo que conocía ya desapareció. Mientras lo ve luchar, dice que es un desperdicio de talento y por eso lo invita a volverse su espada. Evidentemente a él no le interesa nada eso y se dirige a él haciéndole un corte en su puño. Y en el momento que se iba a dar la vuelta para seguir atacándolo, recibe un gran golpe. El monstruo le dice que no importa cuánto lo ataque, siempre va a ser un insecto para él. Recupera el equilibrio y nuevamente lo vuelve a atacar. Y la situación hasta ahora no ha cambiado. Ahora que tiene a un enemigo delante de él que es más fuerte que él no desiste y observa la piedra de su collar que tiene en su pecho. En el último ataque de ambos, él sabe que ese es su último movimiento y no puede desperdiciarlo. Por eso toma su espada y la lanza, impactándole de lleno en su collar. El ataque del monstruo se detuvo justo antes de golpearlo y al ser destruida la piedra de su collar, él ha sido derrotado. Así finalizó el combate de ambos y lo último que él termina viendo es una hermosa vista. En otro lugar, un hombre tranquilamente se dirige a un lugar. En ese lugar justo está sonando una alarma. Y es que en ese lugar hay monstruos de rango C. Y solo se permite entrar como mínimo 3 personas de rango C. Y evidentemente, civiles no pueden entrar. Sin embargo, él entra de una manera poco llamativa, por lo que eso hace que suenen las alarmas e informen al personal que un héroe no registrado ha entrado a la fuerza. Mientras camina por ese bosque, se topa con unas personas y ellos, al ver que al parecer está perdido, lo invitan a entrar a su grupo porque ellos están cazando. Sin embargo, él no dice nada. Los compañeros de él ven la vestimenta que está llevando, por lo que les deja claro, y es que él no es un héroe, aunque los portadores pueden usar cualquier atuendo. Sin embargo, su atuendo es bastante raro, y cree que tal vez los héroes que estaban con él lo abandonaron. Él les responde y dice que entiende lo que dice y les confirma que él acaba de llegar. Al escuchar eso, él dice que ha visto muchas personas como él y sabe por qué ha ido a la puerta. Le dice que no debe de ir a las puertas basándose solo por lo que ve en la televisión o en la internet y le da unos consejos, que debe de obtener una licencia de héroe y aprobar el entrenamiento y el examen. Al ser un principiante, no debería de estar en una puerta de rango C, sino debería de estar en una puerta de rango F. Él entiende que le está intentando ayudar, pero no le interesa sus consejos. Sus compañeros al escuchar eso se alteran, pero él los detiene y le dice que lo deben de dejar, que simplemente debe de aprenderlo personalmente, que en realidad las puertas son mucho más brutales de lo que muestran. En ese momento él calmadamente deja la mochila, esquiva el ataque del monstruo y después de haber luchado 10 años con un simple golpe, lo derrota. Después de eso toma su arma y se dirige al cuerpo y de él saca una piedra. Esa piedra es una piedra mágica de baja calidad, algo que antes ni siquiera le hubiera echado un vistazo. En el momento que lo iba a guardar, detrás de él escucha sonidos y es que ese monstruo no estaba solo. Después de esquivar el primer ataque, toma la piedra mágica que había obtenido y la lanza contra uno de ellos. Y los siguientes son ellos. Donde se encuentra ese grupo, escuchan en el bosque un gran sonido. La chica se pregunta si es que será el chico que vieron antes y se preocupa por él, preguntándole a sus compañeros qué es que sucederá si es que él llega a morir. Su líder les dice que probablemente él sea un intruso y si lo es, los agentes del centro del control ahora mismo lo estarán buscando.
Al ser una puerta de rango C, probablemente envíen agentes de élite de rango B o superior. La idea de ellos acerca del protagonista es que él en ese momento deberá de estar acorralado en un lugar temblando, esperando desesperadamente que cualquier persona aparezca a salvarlo. La descripción es bastante exacta, pero no del protagonista. Después de darle un golpe a él, hay uno que le ataca por la espalda, inmediatamente desaparece y por detrás de él, con un simple movimiento con su pie, lo derrota. Después de haberlos derrotado a todos, ahora tiene 3 piedras mágicas. Más tarde, mientras él continúa buscando a monstruos, la verdad él está bastante decepcionado con las piedras que ha obtenido. Hasta ahora solo ha obtenido 12 de bajo nivel y 16 de nivel medio bajo. Los agentes del centro de control, después de un rato de estarlo buscando, lo encontraron. Y en un instante que informan a sus compañeros, todos aparecen delante de él. En ese momento se presentan y le piden que muestre su tarjeta de registro de héroe. Si es el caso que no tiene, debe de acompañarlos. Y le piden nuevamente que por favor cumpla con sus instrucciones. Sin embargo, para él son bastante molestos, a lo que ellos inmediatamente sacan las esposas y le advierten que si se niega a cumplir, usarán la fuerza física. Además, si se resiste cualquier daño físico que causen, será totalmente su responsabilidad. Y le repiten por última vez que deberían de ir con él al centro de control. En ese momento el protagonista le toma de su brazo y quiere que lo dejen de molestar y simplemente regresen. Sus compañeros se alteran e inmediatamente sacan unas porras. Esas porras tienen un sello de maná de grado 4. Algo que podría funcionar para un orco, pero para él no es nada. Y él les da la última advertencia. Si no se van en ese momento, saldrán todos heridos. Sin importarles, ellos inmediatamente lo atacan. Después de esquivar su golpe, usa su rodilla para golpearlo. Y el último que queda está paralizado y no sabe qué hacer. Y ve cómo en un momento él desaparece. Después de golpearlo, el protagonista le pregunta si es que hay algún problema con los héroes registrados. Y él le dice que no, que mientras tenga un registro y no haga actos ilegales dentro de la puerta, no hay ningún problema. Pero como él no está muy interesado en obtener un registro de héroe, le pregunta qué es que hay de la zona de ruptura. La zona de ruptura de la que él habla es un pasaje dimensional donde los monstruos extraños han aparecido por todo el mundo. Ahí, los subproductos obtenidos de cazar monstruos se usan como una nueva fuente de energía. Por esa razón, el Estado controla estrictamente el pasaje y confina a los monstruos. Eso es porque ese lugar es la puerta y los espacios desconocidos que aún no se han convertido en puertas son conocidas como las zonas de ruptura. Para confirmar, le pregunta si es que si intenta entrar en cualquier puerta, igualmente lo van a ir a buscar. Él le dice que no importa la situación, si un héroe no registrado entra en una puerta sin autorización, se reporta automáticamente al centro de control e inmediatamente envían agentes. Además, las zonas de ruptura no se pueden entrar fácilmente, así como la de una puerta. Aunque intente por lo menos llegar cerca, la asociación de héroes lo detendrá. Bueno, y entonces, ¿qué es que debería de hacer? Al parecer, el protagonista no es la primera vez que entra a ese lugar, y si el agente supiese quién era él desde antes, habría notificado a la central desde el principio. Después de eso, él simplemente se va, mientras él lo observa desde atrás y dice que en algún momento lo va a matar. En aquel momento que él destruyó la piedra de aquel demonio y que el demonio empezara a gritar, él lo escuchó. Todo eso mientras él perdía la conciencia y sentía como si algo lo estuviera absorbiendo, como si la muerte lo hubiese alcanzado, o por lo menos eso era lo que pensaba. En un lugar diferente, sin ninguna estructura a su alrededor, hay una persona
delante de él. Esa persona se presenta, llamado Do-young, y le dice que está muriendo. Y si cumple su petición, desaparecerá y en ningún momento lo molestará. Sin embargo, él inmediatamente lo rechaza. Ha llegado a tal situación de que no tiene remordimientos y para él la vida es una porquería. Ha luchado desesperadamente durante 10 años solo para ser traicionado por un camarada en quien confiaba. Y el país en el que vivía está siendo destruido. Ha perdido sus amigos y también su familia. No importa si es que vives con diligencia, la vida al final no te da nada. Además sabe que él también lo siente. Do-young le dice que aunque sepa eso, lo único que espera es que su abuela y su hermanita, que aún están con vida, no tengan que vivir de esa manera. Al escuchar los deseos del corazón de un buen hombre, al final termina cediendo y le pregunta qué es que quiere, y él se lo dice. En un complejo digital ubicado en la ciudad especial de Seúl, ahora se llama el Complejo del Héroe, y ahora hay muchas empresas de comercio de subproductos, y él se dirige a una de ellas. Cuando ingresa a ese lugar, le dice que quiere vender las piedras mágicas. Cuando le muestra las piedras al comprador, se aterra con lo que ve, porque ni siquiera las ha limpiado. Tímidamente le dice que debe de esperar y le sirve un café mientras tanto. Al rato le informa que le ha dado 12 piedras mágicas de baja calidad, 16 de calidad media baja y 5 piedras mágicas de alta calidad. Y además, la tarifa actual es de 40%, y en el momento que hace el cálculo, el resultado son 5.460.000 de won, algo que le molesta. Él mismo ha cazado los monstruos y aún así, la tarifa es del 40%. Él se dirige a Do-young y por lo que ve, no sabe cómo funciona. Le dice que normalmente la tarifa es del 45% y que ese lugar es el que le brinda el mejor trato. Y le dice que si no quiere vender, simplemente se lo debe de llevar. Y es lo que él hace. Además, tiene que pagar la tarifa de calificación. Y claro, no se puede olvidar que el café tampoco es gratis. La tarifa de calificación son de 300.000 de won y de muy buena fe solo le cobrará 10.000 de won por el café. Además, la toalla que ha usado para limpiar las piedras no lo podrá volver a usar. Por eso la paga se incrementa en 350.000 de won. Él inmediatamente le dice que no tiene cómo pagar y él lo amenaza. Si no paga, llamará a unos héroes de rango C e irán atrás de él. Y él al final lo hace. Después de un pequeño intercambio de miradas, al ratito, como era de esperar, reciben todos una paliza. Y ahora harán un mejor trato. Un trato tan increíble que le dicen que puede volver la próxima vez. Cuando llega a su casa, le muestra todo lo que ha conseguido con los monstruos a su abuela y a su hermana. Su abuela, evidentemente, al conocer cómo es él, le pregunta dónde es que ha conseguido tanto dinero. Y él simplemente le dice que una vez le prestó dinero a su amigo, que él en aquel entonces estaba iniciando un negocio, y al final tuvo éxito. Su hermanita queda sumamente contenta, y le pregunta si es que acaso ahora son ricos. Y él le dice que sí, y además no solo ahora, sino también en el futuro, algo que evidentemente les trae una gran felicidad. En aquel entonces, lo que el dueño de ese cuerpo le había pedido es que quiere que su abuela y su hermana vivan en un hogar seguro. Él, sin siquiera poder responder, inmediatamente desapareció. Y cuando despertó, ahora se encuentra en el cuerpo de Do-young. Ya ha pesquisado acerca de las casas, y la casa más segura de Corea cuesta 110.000 millones de won. Aunque no tenga la obligación de mantener una promesa unilateral, la verdad lo que más le preocupa es que no ha recuperado toda su fuerza. Si la tuviera, esa cantidad de dinero no tenía ningún problema de obtenerla. Las grietas, portales, monstruos, todo ese lugar fue destruido porque era débil. Y para un dios de la espada como él, ese lugar es como un juego para niños. Pero actualmente no ha recuperado ni siquiera un 10% de su fuerza. En ese momento empiezan a tocar la puerta, y cuando él se dirige y la abre,
hay dos que le vinieron a exigir dinero, diciendo que le habían pedido prestado dinero y que ahora lo debe de devolver. Esa cantidad de dinero son 48 millones de won. Al verlos ahora entiende quiénes son esos tipos. Do-young, el antiguo propietario de ese cuerpo, anteriormente les había pedido dinero, pero la cantidad de dinero que había pedido prestado eran 5 millones de won, y eso era para las cuentas del hospital cuando la abuela estaba internada. Y mientras insisten en exigir ese dinero, él inmediatamente golpea al de atrás y le dice que ya ha pagado más de 10 millones de won. Ahora él debería de recibir dinero. Y para una buena despedida le dice que le informe a su jefe que dentro de poco lo visitará. Más tarde, en una tienda de peluches, llevó a su hermanita a comprar uno. Su hermanita está muy emocionada porque no solo va a comprar un muñeco, sino que también ya compraron ropas. Y él le dice que puede comprar cualquier muñeco. Él tiene los recuerdos de Do-young en su mente, y al ser una persona casi sin emociones, tales recuerdos y sentimientos lo están empezando a cambiar, y por ahora lo único que siente hacia las personas es simpatía. Pero como Do-young fue incluso amable con Young, su media hermana de otro padre, él protegerá ese sentimiento. En ese momento ella aparece y tímidamente le pregunta si es que puede llevar ese, y él sabe que ese no es el muñeco que ella quería, por eso le da el que quiere. Cuando se dirigen a un restaurante a comer, unas personas por detrás aparecen y llaman a Do-young, y ella no puede creer lo que está viendo. Le dice que la ropa que está llevando no le queda nada bien, y además quiere saber quién es esa niña que está a su lado, si es acaso que ha cometido el mismo error que su madre. Por un momento hay un gran silencio incómodo, y al él no responder nada, se dirige a la niña y le pregunta cuál es su nombre, y ella se presenta, y al escuchar su nombre sabe quién es, y le dice que la forma que está vestida es igual a la de su madre, totalmente desprolija. Él le pregunta a Do-young si es verdad. Sin embargo, él continúa en silencio, por lo que ella se dirige a la niña, pero esta vez llamándola de mocosa, y le pregunta si es que sabe lo que significa la palabra put. Es ahí cuando él habla. Le dice que eso significa que es una mujer fea como un orco. Do-young nació fuera del matrimonio y vivió en la pobreza, y cuando tenía 7 años, después que su madre falleciera, apenas logró vivir en la casa de su padre biológico. Durante 10 años fue despreciado, y después que su segunda esposa diera a la luz un hijo, al final lo abandonaron. Después de eso, vivió en la casa de su abuela materna con una media hermana a la que nunca había visto antes, y él está impresionado con la voluntad de Do-young. ¿Cómo pudo soportar todo eso? Por eso quiere que lo deje en sus manos, porque él lo arreglará todo. Se dirige a esa mujer y le dice que han vivido 12 años juntos y todavía le repugna. Su apariencia y personalidad son una basura, y es tan estúpida que ni siquiera puede estudiar. Alguien que tiene un complejo de inferioridad hacia las chicas más bonitas o más amables que ella misma. Y en comparación con esa niña que incluso piensa en la situación financiera de su hermano, no es mejor en ningún aspecto. Algo que evidentemente no le agrada ni un poco. Y en ese momento aparece una mujer de buen parecer, y la que tenía delante se dirige a ella llamándola de madre, y le pregunta a su mamá si es que ha escuchado todo lo que él dijo. Su madre le da asco el comportamiento que tiene su hija, más aún con la edad que tiene, y se dirige nuevamente a Do-young y le pregunta si es que está bien, y le dice que incluso si está ocupado debería de ir de vez en cuando a su casa. Sin embargo, esa también es otra basura. Ella es la que más lo atormentó en esos 12 años. Se dirige a ella y le dice que en ningún momento han intercambiado saludo. Por eso quiere que desaparezca. Palabras que han cambiado su mirada por completo. Después de eso simplemente lo ignora y se va. Y en el camino se pregunta si de verdad es el Do-young que ella conoce. Un chico que no importa la situación, bajaba la cabeza, incluso si debería de recibir una bofetada sin ningún motivo. Y así ambas se van.
Después de eso se dirige a su hermanita y le dice que se irán. En un vehículo donde se encuentra la madre y su hija continúa insistiendo en lo que le dijo Do Young. Sin embargo, ella lo ignora y se dirige a su secretario y le pregunta por qué Do Young todavía sigue con vida. Él le dice que el informe que le habían pasado decía claramente que Chel-woo había dejado a Do Young en la puerta. Y eso es algo que la enfurece aún más. No entiende cómo es que alguien que estaba en la puerta todavía sigue con vida. Al escuchar esas palabras, su hija quiere que le especifique lo que quería decir con eso. Y en eso ella le pregunta si es que todavía le gusta Do Young. Y ella después de un rato le dice que no. Y también le dice que si el abuelo y su padre llega a descubrir eso y su madre la interrumpe tapándole la boca, le dice que ese asunto ella misma se va a encargar y lo único que tiene que hacer es cerrar la boca. Y ella está segura que en algún momento se encargará de él. Hace 10 años apareció una zona de grieta. De ellas salieron monstruos que mataron a la gente y el mundo se sumió en un caos. Pero con él aparecieron los héroes y el caos llegó a su fin. Las piedras de maná que eran extraídas de los monstruos reemplazaron las fuentes de energías tradicionales y todos los países se dedicaron a convertir las grietas en portales. Y ahora todas las estructuras industriales giran alrededor de los portales y los héroes. Lo que quiere decir es que si quiere ganar dinero debe de convertirse en héroe y ha llegado al lugar perfecto para convertirse en uno. En ese lugar lo espera el líder de los dos que fueron a visitar en su casa. Evidentemente no está para nada contento por su aparición, más aún después de haber golpeado a sus compañeros. Do Young le dice que en realidad ellos se la jugaron, porque ya es hora que le paguen por el daño mental, físico y material que les han causado hasta ahora. Y él está impresionado con su mentalidad. Antes era un chico muy tranquilo y ahora tiene una gran actitud. Y al ver cómo ha destrozado a sus hombres, da por hecho que despertó en el portal. Pero eso es algo que no le importa y le pregunta si es que quiere que le cuente lo que le sucede a los otros que despiertan en los portales. En ese momento por la puerta ingresan un montón de despertados y le dice que todos aquellos que despertaron dentro de un portal y se hicieron los muy valientes terminaron siendo un simple rango D y él tiene un montón de rango D. Sin embargo, Do Young le dice que se siente porque todavía no ha terminado de hablar. Uno de ellos se altera por la forma que le está hablando a su jefe y él inmediatamente lo golpea. El protagonista sabe que ellos no son unos simples usureros, sino que también falsifican identidades. Y como ahora quiere ganar dinero, necesita una identificación de héroe. Y por eso quiere que haga una identificación perfecta. Y el día de mañana la quiere en sus manos. Mientras él procesa lo que acaba de pasar, al ver ese gran poder, cree que él es de rango B. Y además se le había olvidado algo y le pregunta si es que Jin-Hoo le dijo que lo matara. Jin-Hoo es su madrastra, la mujer que se topó cuando estaba comiendo con su hermana. Al ver que no responde, hace que hable e inmediatamente le dice que sí, que fue ella. Lo que quería es que lo ahogara en deudas hasta el punto que se quitara la vida. Al escuchar eso, ahora lo entiende. Entiende el por qué lo arrojaron al portal. Sin embargo, lo de arrojarlo a un portal, él no tiene ni idea. Además le dice que si muriera no podría recuperar su dinero. Y le jura que de verdad no sabe nada. Por lo que el protagonista se pone a pensar y le viene un nombre a su mente, Kang Cheol. Ese es el tipo que lo tiró a un portal. Lo que quiere es que le traiga toda la información que tienen de él y se la entregue mañana junto con su identificación. Después de eso, simplemente se va. Al día siguiente obtuvo su clasificación y lo pusieron como rango B. Y así él aprovechó, fue a una mazmorra y empezó a cazar. Las víboras que está luchando ahora se llaman Colmillo Negro, una serpiente venenosa que el simple contacto con ella causa parálisis. Después de derrotarla, el veneno de la serpiente queda en su mano. Pero él en su mano está usando un objeto que ha comprado a 300.000 de won. Y así,
continuó atacándolos. Después de derrotar a todos, se dirige a obtener las piedras mágicas. Sin embargo, después de cazar a muchas serpientes, no obtuvo nada. Y eso es que la tasa para obtener esas piedras mágicas es de 3%. Por lo que simplemente deberá de seguir matando a unos cuantos cientos de serpientes. Después de cazar y cazar, se ha encontrado con el jefe. Sin perder el tiempo, inmediatamente lo va a atacar. Sin embargo, sucede algo que él no esperaba. Y es que su ataque no fue lo suficientemente fuerte. E inmediatamente la serpiente lo golpea. Después de un rato de luchar y luchar con la serpiente, y aún así tener dificultades con ella, a su lado hay una espada que le interesa. Y aunque la hoja esté desgastada, eso no importa. Y en el momento que lo va a atacar, en un instante lo derrota. Después de eso se dirige a la serpiente y le saca un colmillo para poder crear una espada larga. Al anochecer, después de una larga caza, él está decepcionado de tener que cazar en una puerta de rango B. Para él la prioridad es recuperar su poder y la verdad se alegra que sus antiguos camaradas no estén ahí para verlo. Al día siguiente, donde se venden las piedras mágicas, un hombre llevó sus piedras para vender. El vendedor, como es de costumbre, le dice que la comisión es de 40%. Para él es muy caro y le pregunta si es que puede hacerle un pequeño descuento. Él le dice que la comisión de ese lugar es la más barata. Además que la comisión básica del centro de puerta es del 5%. Y como no dejan registro de la transacción, él no deberá de pagar impuestos. Considerando eso como una comisión, puede hacer una transacción limpia y eso termina siendo una ganancia para él. Al escuchar eso, le dice que está bien, pero le pregunta qué es que le ha pasado a su cara. Y le cuenta que vino un loco y simplemente golpeó a sus guardias y a él. Al ser un hombre con bastante experiencia, le dice que debería de buscar guardias por su habilidad, no por su rango. Los rangos se crearon para la conveniencia del gobierno. La habilidad real es diferente. Es un grave error pensar que el rango y la habilidad son equivalentes. Y después de darle un gran sermón, al final se despide de él y antes de salir se cruza con Do-young. Al él ver al protagonista, inmediatamente lo señala y le dice que fue él quien lo golpeó. Al verlo a simple vista no le parece, pero al final quiere saber por qué es que está causando problemas. No puede creer que alguien que se llama héroe vaya ahí golpeando a la gente inocente. El vendedor está seguro que ese héroe veterano de 7 años lo va a derrotar fácilmente. Y Do-young simplemente le dice que debe de encargarse de sus asuntos y perderse. Y aunque tal cosa lo enfurece, siendo ya alguien veterano y con conocimiento, se pone a pensar y dice que la principal causa de la muerte de los héroes no son por los monstruos, sino por peleas entre héroes. Por eso simplemente le dice que se irá porque tiene algo que hacer. Después de eso, se dirige a él y le da todas las piedras que ha obtenido. Esas piedras no son simples, son piedras de mana de rango alto. Después de calcular, le dice que el total es de 150 millones de wones. No está contento del todo, porque ha cazado todo el día y simplemente obtuvo eso. Pero bueno, no tiene de otra, y le dice que tiene que darle los 150 millones de wones. El comprador intenta aplicarle de nuevo la reducción por la comisión. Y bueno, era algo que se le había olvidado, y le dice que la comisión es de 1%, por lo que le deberá de dar 148 millones de wones. Aunque las cosas que debería de decir no lo dice, le dice que las transacciones que superan los 100 millones necesitan la aprobación de su superior. Al rato, mientras habla con su jefe, Do-young le quita el celular y le dice a su jefe que le debe de dar su dinero. Después de escucharlo, el jefe le dice que lo entiende y que le devuelva el teléfono a su empleado. Y él lo hace, pero de una manera un poco diferente. Su mano derecha le dijo que lo entiende y por eso quiere su dinero. Al rato se lo da y espera que en su próxima venta tengan otro trato tan genial así como ese. 10 minutos después, su jefe aparece corriendo y él
le dice que renuncia. No puede soportar más eso. Cuando él ve el por qué no lo estaba atendiendo, hace una llamada a una chica llamada Hu Yeon y le dice que necesita verla. Cuando la chica se dirige a ese lugar, las personas están impresionadas con verla y al final a la tienda llegó y él no puede creer lo que está viendo. Ella es la cuarta héroe de rango S de Corea y había escuchado vagamente que ella era la sobrina de su jefe. Ella le dice el motivo por qué se encuentra ahí y quiere saber todos los detalles acerca de ese vendedor. ¿Dónde se encuentra Do Young? Él ahora está meditando y no está muy contento con la cantidad de dinero que está ganando. Y si sigue a ese ritmo, será demasiado tarde. Lo que él quiere es enfrentarse solo a portales de rango S. Por eso él quiere recuperar su poder. Pero a diferencia del mundo anterior donde él estaba, el maná en esa atmósfera es más escasa. Y aunque reúna maná así todos los días, le va a tomar muchos años y no le vendría nada mal conseguir algún buen equipo. Sin embargo, justo en ese mundo hasta el equipo basura cuesta demasiado dinero y en un momento siente algo raro. Inmediatamente se dirige a su hermana y la lleva hacia adentro. La abuela le pregunta qué es que pasa y es que en ese momento la tierra empieza a temblar. Eso no es un terremoto, sino más bien la aparición de una grieta, y esa grieta está justo en el patio de su casa. Él, sin dudarlo, se dirige a ella y entra. En la asociación de héroes justo están hablando de la nueva grieta que apareció. Una nueva grieta después de 63 días. El líder de ellos ordena al gremio más cercano a esa ubicación, llamados León Blanco, que se dirijan al portal y además enviar otros héroes de respaldo. Sus compañeros le informan que la grieta ha aparecido en una residencia privada y al ser una residencia privada es un gran problema, y eso es que si un civil entra a una grieta, nadie más podrá entrar hasta que esa persona salga, y si ese civil llega a morir, habrá una gran ola de monstruos durante 10 días. También le informan que ella tiene la identidad de la persona que entró. Ese es Do Young, reside en esa casa y según su abuela entró a la grieta para salvar a su hermana menor. Eso les deja algo bastante claro. Él no es un héroe, sino es un civil. Por eso quiere saber cuál es la probabilidad de que ocurra una ola de monstruos. Y al ver la probabilidad, dan por hecho que tal cosa sucederá. Donde se encuentra la madrastra del protagonista, Ho Young, le acaban de informar que Do Young es un despertado. Eso es algo que le molesta. Y le molesta aún más ese tal Kang Cheol que hizo mal su trabajo. Y le dice a su gerente que le diga a Kang que si no puede matar a Do Young, tendrá que devolver 10 veces el dinero que ha recibido. Sin embargo, él le dice que no hay necesidad de contactar a Kang Cheol y le informa de la aparición de la grieta en su hogar y que él ha entrado, algo que la tranquiliza, y le dice que quiere que la mantenga informada acerca de toda esa situación. Do Young ya está dentro de la grieta y con solo ver a su alrededor no puede creer lo que está viendo. Ese es el bosque Patisua que solía visitar cuando era niño. La forma del bosque, los árboles, la hierba que crece, el viento, el abundante maná en el aire, incluso la forma del cielo y las nubes son idénticas. Y por eso se dirige a una ubicación de la que él conoce muy bien. Y así es. Está justo en ese lugar y delante de él está el árbol del mundo. Ese es un antiguo árbol de espíritu que sostiene el flujo de maná de la alta pureza. En el mundo anterior, ese árbol fue quemado y el flujo de maná se interrumpió. Ahora mismo el árbol se encuentra bien y eso es algo que él no sabe por qué, pero aprovechará esa oportunidad para recuperar su maná. Y así por algunos días pasó meditando, olvidándose incluso de comer y beber, concentrándose solo en la respiración durante 10 días completos. Hasta que en una noche sintió una presencia extraña. Y eso es que hay unos monstruos afuera. Ellos son conocidos como los Volkina. Y fueron ellos los que quemaron el árbol del mundo en el pasado. Lamentablemente en ese momento no tiene una espada con atributo de agua.
aunque no le importa. Simplemente levanta su mano y libera su maná. Al liberar su maná, lo que provoca es que se acumule en forma de ki y lo hace explotar. Los demás inmediatamente le empiezan a atacar. Sin embargo, es protegido, pero no por sus habilidades, sino que el árbol del mundo lo está protegiendo. Y ahora decide probar el maná que fluye por su cuerpo. Inmediatamente toma a uno y lo carboniza en ese momento. Eso le confirma una cosa, y es que si derrota a cada uno de ellos, podría conseguir la llama que nunca se extingue. Y es algo que evidentemente le motiva y rápidamente los empieza a atacar. Y así pasó por un buen rato hasta que los derrotó a todos. Y entre todas esas piedras consiguió una de las llamas que nunca se extingue. Y en ese momento la empieza a absorber. La verdad que para él le sería mucho mejor tener el maná del árbol del mundo, pero es demasiado para él con el cuerpo actual que tiene. Por eso mismo no tiene otra opción de absorber esas llamas y cambiar su maná al atributo de fuego. En el pasado tal cosa para él era inútil. Sin embargo ahora tal cosa le está tomando 10 minutos para absorber. Después de hacerlo y probar que todo vaya bien, ahora se dirigirá a todas las demás. Después de varios días afuera de la grieta, se ha llenado de gente alrededor de ella, con algunas personas curiosas y otras hasta emocionadas por ver lo que sucede. Y evidentemente también las personas que están enfadadas. Ellos son agentes del centro de control. Él se llama Bang y su compañero se llama Young-woo. Su compañero intenta tranquilizar su enfado, diciendo de que lo hizo para salvar a su hermanita. Además, probablemente debe de haber escuchado los rumores de que es fácil de despertar al entrar a una zona de ruptura. Y el maestro del gremio les dijo a ambos que simplemente deberían de esperar a que apareciera la ola. Y Sung-woo no entiende por qué el maestro les dio esa orden. Y su compañero le explica que es que han aparecido rupturas al mismo tiempo en muchos países. Además, que hasta el propio maestro está ocupado con eso, siendo así la primera vez que sucede algo así. Sin embargo, ha escuchado que en la mayoría de los países ya lo han controlado y por culpa de un mocoso hasta ahora están esperando. Desde que ha aparecido esa grieta ya han pasado 28 días y la Asociación de Héroes ha declarado esa ola de monstruos de nivel 1. En él también han informado que un civil ha entrado a la grieta y en el momento que iba a decir lo que sucedería si no llega a salir de la grieta, él apaga la televisión. En las noticias no hablaron sobre el nombre de Do-young, sin embargo él sabe quién es. Se dirige a su gerente llamado Hin-woo y quiere que le informe acerca de la situación. Y él le dice que está confirmado que Do-young ha entrado a la grieta. Él, para estar seguro, quiere saber cuál es la probabilidad de que vuelva con vida. Y su gerente le dice que al ser un civil tiene la probabilidad de sobrevivir del 1%. Sin embargo, él sabe que no es un civil y tiene la prueba de ello. Y le pregunta qué sucede si es el caso de que sea un despertado. Y él a eso le dice que todo depende de su rango, por lo que no le puede dar el juicio final. Y él da por hecho que aunque sea bueno peleando, no significa que pueda salir vivo de una ruptura. En ese momento se dirige a su gerente Kim y le dice que esas dos familias que tiene Do-young les den resguardo. Por ahora su intención es tratarlo bien, pero si muere venderán los órganos de su familia y si regresa con vida simplemente le dirá que ha cuidado su familia y así crearán una deuda. Dentro de la grieta en el árbol del mundo, él ya ha perdido la noción del tiempo después de absorber todas esas llamas y al final ha logrado controlar el atributo de fuego y usarlo cuando quiera. Y ahora que tiene el atributo de fuego, está en un estado superior de cuando lo llamaban el dios de la espada y se dirige al árbol y no solo le agradece por haberlo ayudado en el pasado, sino también por haberle ayudado ahora. Después de reunir todas las piedras, él cree que no va a volver a ver al árbol. Pero en el caso que sí lo vuelva a ver y justo esté en peligro, nuevamente lo va a proteger.
Y así, en una noche, él sale de la grieta. Con solo salir puede sentir que no hay ninguna presencia en un radio de 1 kilómetro. Sin embargo, si siente un aura ligeramente fuerte en una dirección, e inmediatamente se dirige a ese lugar de donde proviene ese aura. Y con solo ver sus trajes, sabe quiénes son. Y si esta vez lo atrapan, será un problema. Por lo que tiene una idea. Invoca sus llamas y la lanza hacia una tienda. Después que provoca esa explosión, los agentes inmediatamente se dirigen a ese lugar. Mientras él observa y aprecia la naturaleza de las llamas y su precisión, está seguro que su antiguo compañero llamado Cusack se habría alegrado mucho de ver esas llamas, ya que él era el mago de fuego más fuerte del continente. El agente Hu Yeong nota algo extraño y es justo sobre la grieta. Cuando ellos rápidamente llegan al lugar, la grieta está desapareciendo. Otro día, en las noticias están hablando sobre la grieta, que después de 29 días, ella en una mañana simplemente desapareció y la asociación de héroes se ha sorprendido por ese fenómeno. Además que también ha ocurrido algo extraño y es que se ha desatado un incendio en un depósito de chatarra. Mientras él camina, las personas se están preguntando si es que él ha muerto. Algunos se alegran de que él haya muerto y otros no. Y él, al ver de que la brecha ha desaparecido, da por hecho que no volverá a ver al árbol del mundo. Pero dentro de todo, es un alivio. Y además, hay algo más que tiene que hacer. Y se dirige al lugar donde hay lleno de matones. Entre ellos están muy contentos de que Do-young esté muerto. Y además, debido a su muerte, ahora la abuela y su hermana estarán en las manos de su jefe. Hasta que él aparece y quiere que inmediatamente llamen a su jefe. Al rato, él aparece en su auto y él también cree que Do-young ha muerto. Se dirige a su asistente Kim y le pregunta qué es que tiene para el día de hoy. Le dice que tiene una cita para almorzar con el Seo Baek y por la noche no tiene nada. Por eso aprovecha y le dice que contacte al señor Kang porque irá a verlo en esa noche. Mientras sube por las escaleras, empieza a ver algo que le resulta familiar. Eso es su personal siendo golpeado y él es el siguiente. Y Do-young le ordena que debe de arrastrarse hacia él así como un perro y él, de tanto miedo que tiene, no sabe qué hacer. Do-young se sienta cómodamente y le pregunta si es que acaso está sordo y él, al no tener más opción, lo empieza a hacer. Do-young está decepcionado que actúen muy adecuadamente enfrente de él, pero cuando ven una oportunidad lo intenten apuñalar y le dice que ha lidiado con personas como él demasiadas veces. En esa desesperación, él empieza a suplicar por su vida y él lo manda a callar. Se dirige a su asistente Kim y le dice que desde ahora en adelante él será el jefe. Además, les dice a todos que pueden eliminar a su jefe. Kim se disculpa, pero tal cosa no puede hacer. El jefe tiene demasiados contactos y si de repente él se convierte en el jefe y le pide que por favor no lo haga y que perdone al jefe solo por esa vez. Sin embargo, él los llama de tercos. La especialidad de ellos es meter a personas en tambores y tirarlos al mar o incluso aplastarlos en un depósito de chatarra. Por lo que si no lo hacen, él lo tomará y lo tirará a una puerta como alimento para los monstruos. Él nuevamente empieza a suplicar por su vida y le promete que va a trabajar como su perro toda su vida. Y no solo él suplica por su vida, sino que también sus compañeros. Aunque lo mejor que podría hacer sería eliminarlo, al final toma otra decisión, algo que lo lleva a pensar si es que se está volviendo demasiado blando y por eso le extiende su mano, algo que él ve como una salvación. En el momento que iba a tomar su mano y disculparse por todo, en un momento su mano empieza a arder y Do-young le dice que esa es su última oportunidad, cortándole su mano con el fuego. Después de eso se dirige a la salida y antes de irse les dice que desde ahora en adelante, si su familia tiene apenas un rasguño, estarán todos muertos. Por lo que quiere que el resto de sus vidas protejan a su familia las 24 horas del día.
Oficialmente se considera que Do-young desapareció junto con la puerta. Tanto el gobierno como la Asociación de Héroes y todo tipo de medios han afirmado que él está muerto. Y evidentemente él no dirá que está vivo, porque si llega a hacer tal cosa solo le causaría problema. Wang Chan-sub, el jefe que le ha perdonado la vida, le está buscando una nueva casa. Por eso, por ahora, solo estará tranquilo y se preparará para mudarse. Su hermanita está muy contenta de que se vayan a mudar. Y él le dice que además de eso, la va a llevar a un jardín de niños cuando se muden. Y el año que viene irá a una escuela al igual que él. Sin embargo, esa información a ella no le agrada ni un poco. Y eso es porque los niños se ríen de ella por no tener mamá o papá. Al escuchar eso, le dice que está bien, que no irá ese año al jardín, sin embargo, el año que viene debe de ir a la escuela. Y eso la deja muy contenta, pero no la va a llevar a cualquier escuela, sino que la va a llevar a una escuela privada para que así nadie la menosprecie. Al anochecer, en el día donde le cortó la mano al jefe, su asistente le propuso un lugar para que su abuela y su hermana se queden. Y ese lugar es un motel, algo que evidentemente no le agrada ni un poco. Sin embargo, él le dice que ese motel le pertenece a su compañía y al estar ahí no tendrán problemas por su seguridad. Por eso mismo, él los ignora y se dirige a donde ellas se encuentran. Algo que sobra decir que ambas están muy contentas que él esté vivo, y él al ver esa hermosa sonrisa también la alegra. Regresando en el lugar donde está con su hermana, ella le pregunta si es que él también es un héroe, y él cree que en realidad ella le encantaría que sea uno. Sin embargo, ella le dice que no, porque ha escuchado que los héroes luchan con monstruos y en ocasiones terminan muriendo. Lo único que quieren ella y su abuela es que él quede con ellas para siempre, algo que lo deja sin palabras. En su duro pasado, donde él era el último superviviente humano, perdió demasiadas cosas apreciadas en esos años, y eso ha hecho que terminara olvidando personas apreciadas y momentos preciosos, así como está viviendo ahora. Y ahora siente que en ese mundo puede vivir protegiendo esa pequeña felicidad. Otro día, Na Tai-wang, el fundador de la Asociación de Héroes de Corea, está hablando con su secretaria sobre la repentina desaparición de la brecha, que todavía nadie sabe nada sobre esa brecha y que si de verdad desapareció porque sí, podría reaparecer en cualquier momento. Su secretaria le dice que sí y que si se hubiese desatado la ola de monstruos, y él la interrumpe, diciéndole que debe de tener cuidado con lo que dice, porque él es alguien que tiene en cuenta la seguridad pública, y el que la brecha haya desaparecido es un resultado muy afortunado. Na Tai-wang, uno de los 100 héroes más respetados del mundo, si en algún momento se postulara para la presidencia, ganaría por las grandes cosas que tiene en su historia. Alguien quien podría derribar conglomerados nacionales si quisiera, pero la presidencia es algo que no le importa, ni tampoco la riqueza. Lo único que le importa es la seguridad de las personas y poder controlar los fenómenos de la ruptura. Él le dice a ella que se tome su tiempo para investigar acerca de esa situación, y ella le dice que está bien, y además le dice que el propietario de la casa donde había aparecido la ruptura quiere vender su residencia. Él, al escuchar eso, le dice que debe de ofrecer un valor superior al del mercado, para que así no parezca injusto y así por lo menos podrá ofrecer un pequeño consuelo por la pérdida de un familiar. En eso se dirige en su computadora y observa todas las rupturas que han aparecido en muchos países al mismo tiempo. Ella le dice que la mayoría de los países tomaron control de las rupturas, y Wang le dice que el problema es el Reino Unido. Sus mejores héroes fueron enviados a otras rupturas, y en el momento que iba a seguir hablando es interrumpido por una notificación, y cuando él la abre no puede creer lo que está viendo. Justo en ese momento aparece una ruptura en el Reino Unido.
En otro lugar, donde se encuentra Do-young con su mochila, está a punto de llegar a su destino. Y ese destino es el lugar donde siempre recibe una buena bienvenida. Y así es, se alegra el comprador al verlo. Y de la emoción le dice a su gerente que él está ahí. El gerente se para y quiere que confirme si es que es él que ha inflado los precios. Para él, el que esté el gerente le es perfecto, porque ahora para vender tiene piedras de alto rango. El gerente está seguro que nuevamente trajo piedras de baja calidad para venderlas e inmediatamente le dice que no hará negocios con él. Do-young le pregunta si es que está seguro y él le intenta explicar que si hace negocios con él con una comisión de 1% le hace tener pérdidas masivas. Por eso mismo le dice que no tendrá nuevamente negocios con él. Do-young por última vez le dice que se va a arrepentir de eso. El gerente le iba a explicar que hay una razón por la que el centro de puertas cobra una comisión del 5%, pero cree que es inútil explicárselo a él y por eso mismo le dice que tome su bolsa y se vaya de ese lugar. Do-young en ese momento patea su mochila, provocando que ella se abra y libere las piedras. Y es ahí que ven la calidad de esas piedras. Además que entre ellas hay una piedra mágica de héroe. Esa piedra mágica de héroe se dice que vale lo que uno quiera pedir por ella. En México, un famoso narcotraficante Kersaman estaba descomponiendo piedras mágicas para fabricar droga. Y fue cuando entonces su poder se activó y despertó como un héroe. Después que sucediera eso, ese tipo de piedra se hizo famosa por ser un objeto especial para el despertar de héroes. Ella es una fuente de energía y también un artículo de lujo. Algo tan increíble que ahora lo tratan como un cliente. Mientras limpia las piedras, Do-young decidió vender esas piedras con una comisión del 0,5%. Y evidentemente es algo no muy favorable para ellos y por eso está intentando negociar. Sin embargo, él le dice que es tan simple como que si no le gusta, simplemente debe de rechazarlo. Al ver de que insiste e insiste, pero no consigue cambiar, inmediatamente empieza a pedir disculpas. Sin embargo, él indiferentemente le dice que está cansado de escuchar disculpas y lo único que quiere saber es si es que va a comprar sus piedras. Aunque parecía que iba a dejar de insistir, al final continúa insistiendo e intenta llegar a un acuerdo con él. Sin embargo, lo único que hace es bajar y bajar y que al final termine sin nada y le dice que por buena voluntad le va a dejar pasar el 1%. Y le termina pasando lo mismo que le pasó al comprador, cosas que decir pero no las puede decir. Y a Do-young se le había olvidado algo, y es que tiene 7 bolsas iguales a esas, algo que evidentemente en un instante les hace cambiar de idea. Al final, después de haber hecho ese negocio, ha recibido 60.000 millones de won, pero todavía no está ni cerca de llegar a esa casa de 110.000 millones de won. Su verdadero problema para obtener más dinero son las puertas. Lo que le facilitaría el obtener mucho dinero es entrar a una zona de ruptura. Sin embargo, por su rango no lo puede hacer. Y en ese momento empieza a sonar su celular sobre la alerta de una ola de grietas que han aparecido en el Reino Unido. Después de ver eso, simplemente se va. Antes, sin importar el país donde hubiese una ruptura, él sin pensar la hubiese ido a bloquear. Pero ahora ya no es así y prefirió ir a comer junto con su familia. Su abuela está muy preocupada por los precios, que con tan poca cantidad sea tan caro. Y él le dice que tiene mucho dinero y por eso no se debe de preocupar. Su hermana es la primera que prueba y puede sentir lo delicioso que es. Su abuela todavía sigue con dudas y le cuesta un poco comer. Y él, al ver que hay muy poca carne, le pide a la cocinera que traiga más. Su abuela se preocupa porque está pidiendo demasiado y él le dice que deben de aprovechar y comer bastante carne. Al final, el que le termina dando el pedazo de carne es su nieta, y cuando la prueba puede sentir lo delicioso que es. Y así todos tranquilamente están comiendo en un restaurante hasta que aparece una mujer muy llamativa, la mujer de clase S que anteriormente lo estaba buscando.
y se acerca a él, ya sabiendo quién es, y le pide un momento para poder conversar. Sin embargo, él la interrumpe y le pregunta si es que no está viendo que está comiendo con su familia. Si tiene algo importante que decir, debe de esperar hasta que él termine de comer. Aunque le moleste, no tiene de otra que esperar. En ese momento se pone a pensar acerca de la brecha que él había entrado y supuestamente él estaba muerto. Sin embargo, sus ojos ahora no le están engañando. Él de verdad está vivo. Un hombre que la ha puesto tensa con una simple mirada. Sin embargo, no cree que sea alguien de rango S. Alguien quien ha despertado apenas hace 2 meses. El magnate del petróleo, Cap Moore, se esforzó al máximo consiguiendo las piedras y le tomó 5 años en alcanzar hasta el rango S. Al tener esa información, está segura que él no ha llegado al rango S. Por eso cree que tiene una habilidad especial. Después de comer, todos iban a salir de ese lugar. Sin embargo, apareció una persona inesperada. Ese tipo es Cancheol, la persona quien su madrastra había contratado para que tirara al antiguo propietario de ese cuerpo a un portal para que se muriera. Y está sorprendido que todavía sigue con vida. Y Hu Yeong al verlo se preocupa. En ese momento, Do Young lo ignora. Se dirige a Hu Yeong y quiere saber cuál era el tema que quería hablar con él. Kang Cheol la ve y ella inmediatamente se tapa. Y Do Young le termina diciendo a ella que quiere que haga un favor para su familia. Y ese favor es que llame un taxi para ellas dos, porque él ahora tiene una deuda que cobrar. Y Hu Yeong así lo hace. Después de despedirse de ella, dentro del restaurante, Do Young le acaba de dar una bofetada. Eso hace que provoque su ira y en el momento que lo iba a golpear, la camarera les dice que ese lugar no es un lugar para pelear. Sin embargo, él sin importarle, la golpea y después se dirige hacia él, pero es muy lento, golpeándole justo en la cara. Y ahora tienen mucho de qué hablar. Sin embargo, él no tiene ninguna intención de hablar con una basura y le pregunta si es que acaso su madrastra lo ha mandado para matarlo. En ese momento Do Young toma su celular y empieza a grabar audio y quiere que repita lo que acaba de decir. Sin embargo, evidentemente no lo hace e inmediatamente lo va a atacar. Pero Do Young fácilmente detiene su puño con su mano y después refleja su puño, algo que le cuesta creer. Después de tirarlo, Do Young se tira encima de él y lo empieza a golpear. La camarera empieza a digitar para llamar a la policía. Sin embargo, Hu Yeong le quita su celular y le dice que ella se va a encargar de ese asunto. Mientras lo golpea y lo golpea, ella está sorprendida que él esté derrotando fácilmente a un rango B y viéndolo de la forma que lo ha dominado fácilmente, cree que tal vez su rango sea A o superior. Y eso es porque incluso alguien siendo de rango A no les es tan fácil vencer a un rango B. Y en un momento ella lo llama y le dice que si lo sigue golpeando lo va a matar hasta que él lo termina soltando. En ese momento ella le pregunta cuánto es que sabe acerca de Cancheol y él le dice lo suficiente. Sin embargo, ella le dice y termina revelando el por qué ella al verlo se ha preocupado, y eso es debido no por Cancheol sino por su primo. Él tiene un primo que es un héroe de rango S llamado Kang Yupio y esa información él lo sabe, y al ver su reacción despreocupado como si no le importara nada, toma como conclusión que él es alguien imprudente. Le dice que todas las cosas que ha hecho hasta ahora Kang Cheol fueron todas cubiertas por su primo y le intenta hacer entender que al golpearlo ahora su primo muy probablemente vaya a reaccionar. Entiende perfectamente su rencor, pero lo que está haciendo no va a terminar nada bien. Y mientras continúa hablando, intentándole hacer entender la situación en la que se encuentra, él se acerca y le dice que lo está empezando a molestar. Ella no tiene intención
de buscar problemas. Por eso se disculpa por aparecer sin avisar y le dice que ha hecho porque su tío le había pedido que se encargara de ese asunto. Las piedras que estaba vendiendo en esa tienda ahora quiere que se las venda a ella y él quiere saber cuánto es que ofrece, y ella, muy segura, le dice que puede comprar todo lo que tiene, no importa lo que tenga. La riqueza de un héroe de clase S está más allá de lo que puede imaginar. Y él le dice que se las puede comprar con una condición, algo que está segura que ella lo puede cumplir. Donde se encuentra su madrastra está furiosa porque Do-young todavía no ha muerto. Además, él le dice que Kang Cheol fue atacado por Do-young y por lo que parece Do-young sabe de algo. Si su esposo y su suegro se llegan a enterar, tendrá un gran problema, pero sabe una manera de poder calmarlos. Su mayor preocupación son los medios. Si se revela todas las cosas que ella ha hecho hasta ahora, los precios de sus acciones pueden desplomarse. Por eso deben de detenerlo. Por eso le dice que deben de controlar la prensa. Si en algún momento sale algún artículo, el grupo T y el grupo W deben de retirar todos los anuncios y cortar lazos. Pero lo primero que tienen que hacer es callar la policía. Y él le dice que no se debe de preocupar, han silenciado a los medios y también a la policía. Al escuchar eso, se siente más tranquila. Pero él le dice que tales cosas no son una solución real y le cuenta que el primo de Kang Cheol es Kang Yu-pyo. Kang Cheol es una basura, no solo como humano, sino también como héroe. Y eso todos lo sabían. La gente creía que Kang Yu-pyo apreciaba mucho a su primo, pero en realidad Kang Cheol hacía todo el trabajo sucio de Yun-pyo. En ese momento Kang Cheol está siendo arrastrado por los medios y la policía, y tal cosa no le será nada bueno a Yun-pyo. Por eso en ese momento él también está tomando medidas. Por eso ella le dice que deben de reunirse con él, y también quiere saber qué es que pasó con Wang, si es que acaso los ha traicionado. Y él le dice que Wang está protegiendo la familia de Do-young, y por eso ella quiere que contacte al fiscal Park para darle una lección. ¿Dónde se encuentra el protagonista? Nos cuenta que hay 37 zonas de rupturas activas en Corea del Sur. De ellas, 5 en ese momento se están convirtiendo en puertas, y el resto solo se puede limpiar en cacerías programadas por héroes registrados en la asociación. Después de revisar la identificación de Hu Yeong, todos ingresan. Entre ellos, un héroe de rango A llamada Hung. Le impresiona que ella misma haya sugerido de entrar a una grieta, y ella, como evidentemente no quiere decir la razón, simplemente le dice que quiso entrar, y la condición que Do-young le había puesto era dejarlo entrar en la zona de la grieta. Si le permite entrar, le venderá todas las piedras mágicas a precio del mercado, y la única razón que se le viene a la mente del por qué quiso entrar a una ruptura de clase S es porque quiere dinero, y la verdad cree que está loco, aunque ella va a aprovechar esa situación para también obtener piedras mágicas. Cuando ingresan en ese lugar, Hung continúa molestándola, preguntándole quién es ese tipo, si es acaso que es su novio, a lo que rápidamente ella le dice que no, que simplemente lo trajo para devolverle un favor, y en ese momento sienten que algo se acerca, a lo que rápidamente todos se ponen en posición de ataque, y eso es un gran monstruo ave. Hu Yeon rápidamente le dice a sus compañeros que deben de formar una formación defensiva. Sin embargo, él se le adelanta, y cuando está enfrente de ella, de un solo golpe la derrota, dejando muy bien marcado el lugar donde lo golpeó, y algo bastante difícil de creer incluso para ellos. Sin embargo, ese monstruo todavía no murió, y les dice que para asegurarse siempre deben de golpear en ese lugar. Ahora Hung está verdaderamente alterada y le pregunta si es que tal cosa tiene sentido, diciéndole que hay muy pocos héroes que puedan derribar a ese monstruo de un solo golpe. Y Hu Yeon le dice que ella, siendo de rango A,
puede hacerlo. Sin embargo, le dice que eso es una tontería. El combate que ambos tuvieron fue aéreo y todo ocurrió en un instante, sin siquiera poder esquivar su puño. Para ella, eso es algo imposible. La curiosidad que sentía hacia él se está transformando en preocupación, preguntándose quién de verdad es él. Dada la situación, le dice que van a cambiar de planes e irán a otra zona. Se dirige a Do-young, que está quitando la piedra mágica, y le dice que es más fuerte de lo que creía. Por eso lo llevará a otro lugar, y eso le interesa. Como no conoce muy bien la geografía de ese lugar, quiere que quede al lado de ella siempre. E inmediatamente empieza a correr. Y él hace lo mismo. Sus compañeros le preguntan a Jung si es que no irán con ellos. Una pregunta que tiene una respuesta muy obvia. Por eso ellos simplemente se quedarán cazando a los alrededores. Todos hasta ahora la han elogiado por ser un rango A, pero es alguien muy pequeño al lado de un rango S, como Hu-yeong y como ese hombre. Mientras Hu-yeong corre, ella observa hacia atrás y no lo ve, por lo que piensa que debería de ir un poco más despacio. Sin embargo, él está justo al lado de ella, preguntándole si es que puede ir un poco más rápido. Eso es algo que le sorprende. Ella es alguien que está dentro de los dos mejores en velocidad en toda Corea. En eso, ambos se detienen y ve algo que le interesa, y eso es una gran montaña. Y le pregunta a ella qué es eso. En ese lugar está el jefe de la zona de ruptura. Ese jefe se llama Kaserian, un monstruo gigante de 20 metros de altura que se parece a un pterosaurio. Y desde ya le dice que no debe de ir. Como mínimo para derrotarlo necesitan de 3 héroes de rango S. Y él le pregunta si es ese monstruo que tiene la piedra mágica de rango imaginario. Y ella le dice que sí. Esa piedra de rango imaginario está justo debajo del rango supremo, y él se dirige a ese lugar, a lo que ella se empieza a preocupar, diciéndole que en ningún momento lo trajo para que luche contra él. Pero sin escucharla, inmediatamente se dirige a ese lugar, y como no sabe cazar, lo único que se le ocurre es seguirlo. Cuando ella llega a la montaña, ve algo sorprendente, algo que pensó que nunca iba a ver, y es que ese monstruo está muerto. Mientras él saca sus cosas para obtener la piedra mágica de ese monstruo, ella cuenta lo increíblemente fuerte que es Kaserian. Hareol, un héroe de rango S muy reconocido por cazar Kaserian, hubo una época en el que reunió a 30 héroes de rango A y salió a cazar a Kaserian, pero todos los héroes de rango A murieron y solo Hayeol logró sobrevivir con mucha dificultad. No conforme con eso, reunió a 200 héroes de rango A para nuevamente intentar cazarlo. Y en esa intensa lucha entre los héroes y ese monstruo, finalmente lograron cazarlo. Pero todo eso a un gran precio. La mayoría de los héroes de rango A murieron. Y el gigantesco gremio de Hayeol, llamado Dulce Vida, después de pasar 3 años, todavía no ha recuperado todo su poder. Si no hubiese visto con sus propios ojos, nunca lo hubiese creído. Vio cómo Kaserian fue derribado de un solo golpe. Do-young obtiene la piedra mágica y se la guarda, y de ese monstruo no necesita más. Ella intenta decirle que debe de llevar más cosas, porque Kaserian tiene muchos materiales valiosos en su cuerpo. Sin embargo, para él todo eso no le da dinero, y le dice que puede obtener todo lo que quiera del monstruo, que lo considere como una paga por ser su guía. Al rato, cuando todos están reunidos, están sorprendidos con la cantidad de piedras de maná que Do-young ha juntado. Sin embargo, Jung sabe algo que ellos no lo saben. Algo que Hu-yeong le contó acerca que él derribó a Kaserian solo, sin ningún equipo y sin ningún traje especial. El hecho de que él haya hecho eso lo convierte en el hombre más fuerte de Corea del Sur, o más bien del mundo entero.
mientras él aparece y continúa trayendo mochilas. Y entre ellos empiezan a hablar que todo lo que están viendo debe de quedar solo entre ellos, porque si llegan a contar lo que están viendo, nadie les va a creer. Y en eso Ju-yeong y Do-young empiezan a hablar. Mientras ellos observan, creen de que ellos tienen algún tipo de relación. Sin embargo, su comportamiento la lleva a pensar que es una relación un poco rara, hasta que él le da su bolso y simplemente se va. Algo que termina decepcionando a todos, creyendo que por lo menos le iba a dar un beso. Jung se le acerca y le pregunta qué es que va a suceder con todas esas mochilas. Y ella le dice que le habló que al derrotar a Kazarian y decirle a todo el mundo se convertiría en alguien muy famoso. Sin embargo, él le contestó que la fama le resulta muy molesta y quiere que se encargue de eso. Algo que la lleva a preguntarse qué tipo de hombre es él. Y ella no es la única. En el gremio de Dulce Vida, Park Hae-ol, un héroe de rango S, líder de ese gremio, se encuentra entrenando y está frustrado porque poco a poco se está volviendo más débil. Su asistente lo intenta calmar, diciéndole que cuanto más soporte ese sufrimiento, más alto se elevará el prestigio del líder del gremio. Y cuando llegue ese momento, le dará una lección a las personas que lo menospreciaron. Y su asistente lo continúa adulando. Le dice que cuando llegue el momento, todos se arrodillarán ante él, el líder del gremio. Además, nadie sabe la estrategia para poder derrotar a Kazarian. Y así podrá ser un día recordado como el héroe que conquistó a Kazarian con el menor número de personas del mundo. Incluso podría suceder que la Asociación de Héroes reconozca su derecho exclusivo sobre Kazarian. Algo que él da por hecho que sucederá porque es el único que conoce los puntos débiles de Kazarian. En esos últimos 3 años que fue la caza y la pérdida de casi todo su personal, él continúa creyendo que es el mejor gremio y que algún día lo reconocerán. En otro lugar, están viendo la ficha de Do-young. Esa persona es Kang Yu-pyo, un héroe de rango S y primo de Kang Cheol. Ese primo es con quien el protagonista luchó en el restaurante. Su asistente le informa de que ese tipo, su primo Kang Cheol, intentó deshacerse de él tirándolo a una puerta. Y no solo no murió, sino que allí despertó. Y el cliente que le ha pedido ese trabajo es Hong Hee-ju, la directora ejecutiva del Grupo T. También es la segunda hija del Grupo W, una señora nacida en una cuna de oro. Do-young es un hijo ilegítimo del Grupo T y lo metieron en la casa cuando tenía 7 años, pero fue echado cuando Hong-hee tuvo a su hijo hace 6 años. Y le causa gracia que esa familia intenten eliminar su propia sangre. Y quiere saber cuánto dinero le han pagado a su primo para que hiciera ese trabajo. A su primo le pagaron 3 millones, nada más. Él ha escuchado que su primo quedó en un muy mal estado y su asistente le dice que sí, pero que no solo fue una simple batalla, sino que su cuerpo quedó gravemente quemado y también quedó ciego de ambos ojos y apenas logró sobrevivir. Yu-pyo está sorprendido que Do-young es un tipo despiadado. Sin embargo, si estuviera en su lugar, le habría cortado las extremidades y triturado su cabeza. Además, su asistente le cuenta que en lugar de los hechos, había rumores que Ju-yeong ayudó a Do-young. Eso es suficiente para llamarle la atención y quiere saber por qué ella ayudó a Do-young. Sin embargo, evidentemente los detalles no lo sabe. Simplemente, gracias al testigo, le habló que Do-young estaba allí y el caso se cerró en silencio. Por eso mismo Yu-pyo quiere que averigüe todo acerca de ese tema. Y si es que existe alguna relación entre ellos dos, le debe de informar. Tal cosa le ha molestado bastante y en el momento que la madrastra que Do-young aparezca se encargará inmediatamente de lo que su primo no pudo hacer. Además sabe que su madrastra tiene demasiado dinero. En una hermosa noche, Do-young se dirige a su casa y ha confirmado al ir una grieta. En ese lugar se caza mucho mejor que en las puertas, por lo que al parecer
deberá de seguir recibiendo ayuda de Hu Yeong. La piedra que ha obtenido de Kaserian, él se la ha entregado. Sin embargo, ella por ahora no pretende venderla porque si lo hace, la prensa armará un escándalo. Y le dice que si él tiene como objetivo volverse famoso, no lo detendrá. Eso es cuando él le da su mochila y se va de ese lugar, por lo que él va a buscar otra forma de acceder a las grietas. En eso que llega a su casa y pasa por la puerta, hay algo en la entrada que le sorprende ver, y eso es que hay un montón de zapatos. Cuando llega a la sala, ha recibido visitas inesperadas, y en eso él quiere saber quién es él. Él es el fiscal Che Leong y le pregunta si es que conoce a Wang Chang-soo, el jefe que anteriormente él había perdonado la vida, y al conocerlo queda bajo arresto de inmediato, bajo sospechas de haber participado en un negocio ilegal de préstamos con intereses abusivos. Todo eso bajo el representante de Wang. Al final se lo llevaron y el fiscal habla con su jefe que Do-yoon y Wang se comportaron bien. Se dirige a Do-yoon y le enseña los registros que tiene de él. Con ellos podría dejarlo encerrado más de 10 años. Do-yoon le devuelve una mirada no muy agradable, a lo que él claramente se enfada, hasta que le pregunta si acaso su madrastra Ji-Hoo lo ha enviado. Se hace el tonto diciéndole que no la conoce y lo amenaza que al ser un fiscal su vida ahora se ha terminado. Nuevamente le lanza otra mirada, pero esta vez lo aterra, provocando que se enfade, y cuando lo iba a golpear, uno de sus compañeros aparece. Le pasa los resultados de la máquina que examina el nivel de los héroes, y en él se registró a Do-yoon como un ciudadano normal, sin poder alguno, y nadie sabe del por qué pasó eso. El fiscal cada vez está más preocupado, ya que en realidad no lo conoce, ni tampoco sabía que conocía a Ji-Hoo. Do-yoon está pensando en destruir todo y llevarse a su abuela y a su hermana, pero Hu Yeong ingresa a la sala y le pide que por favor no haga nada imprudente. En el caso que llegara a usar su poder, la situación empeorará. Do-yoon quiere saber a qué ha venido, y ella, como sabe que él no es una mala persona y que es inocente, intentará ayudarlo de alguna manera y sacarlo de ese lugar. Ahora mismo la asociación ha iniciado una investigación y por eso están vigilando a los héroes que tienen su identificación oficial, como también los que no tienen. Do-yoon la interrumpe y le pregunta cómo es que está su familia, y ella le dice que no es su secretaria, pero con una mirada basta para que les diga que ellas están bien. Do-yoon le agradece y le pagará por eso. Hu Yeong al final lo que hizo no fue demostrar la inocencia de Do-yoon, sino que expuso el soborno y las solicitudes ilegales del fiscal, y eso lo llevó a su despido. Después hubo una investigación y como conclusión se confirmó que Do-yoon no tenía relación con el incidente, pero sí fue castigado por usar la licencia de héroe no autorizada, y aún así gracias a ella su condena quedó suspendida. En las noticias se habla de un monstruo nunca antes visto en Inglaterra. Ahora mismo está atacando a los ciudadanos. Tal monstruo tiene forma de mantis con una gran capacidad de salto. Aunque ellos no saben lo que es, Do-yoon sí lo sabe. Se llama Makasian. Ella le pregunta del cómo es que sabe, pero él no se lo dice. Los nombres de los monstruos no son puestos al azar ni nada. Sus piedras mágicas contienen energía condensada junto con su información. Cuando las analizan, saben su nombre y más detalles sobre ellos. Actualmente se hace gracias a la ciencia, pero en el futuro, en un mundo destruido, se sabe por el poder de la magia. Le dice que tal monstruo se puede eliminar fácilmente al usar el extracto de hormiga flor roja. A los humanos no les hace nada, pero a los Makasian es un veneno que los paraliza. Claramente eso la lleva a querer saber quién de verdad es Do-yoon, y él continúa sin decir nada. Le cuentan lo sucedido a su madrastra y claramente no está para nada bien, más aún el por qué Hu Yeong, una héroe de clase S, lo esté ayudando. Como también no saben cómo es que pudo evadir el medidor de nivel de los héroes, por si acaso contratarán a Kang Yu-pyo por 30.000 millones de wones para desaparecerlo. Sin embargo, cuando se lo cuentan, él quiere el doble. Sabe quién es ella y la cantidad de dinero que tiene. Además, está Hu Yeong con Do-yoon, por eso lo que pide lo vale.
Más tarde le informan que la asociación rechazó su petición por la situación en Inglaterra. Están gastando mucho dinero en llevar a los héroes a ese país, por lo que al final acepta, y uno de los que irá a Inglaterra es él y se irá dentro de 3 días. En esa casa aprovechará para buscar el punto débil del monstruo, así podrá ganar mucho reconocimiento y mucho más dinero. En Inglaterra, Cambridge, los monstruos continúan atacando a los ciudadanos y héroes de Inglaterra luchan con una de ellas y después de un buen rato la consiguen matar, quedando exhaustos. Sin embargo, no es el único. Los héroes de Inglaterra continúan atacando e intentan que ellos no avancen, pero el desconocimiento del enemigo les está haciendo imposible de lidiar esa situación, hasta que algo desciende del cielo y se duermen en un instante. Eso fueron ellos los que lanzaron el estrato de hormiga de flor roja, impresionada porque Do-young tenía la razón y para ellos ella fue la de la idea. Y el hecho de saber eso lo deja aún más preocupado, ya que podría ser más fuerte que él. Después de eso bajan y exterminan a todos. Después de esa misión regresan a Corea y reciben a Ju-young como una heroína por haber descubierto el punto débil del monstruo. Y en las noticias le dicen al mundo todo el punto débil del monstruo y aparece Kang Yu-pyo dando su opinión de la batalla contra ellos. Otro día, Do-young se reúne con Ju-yeong, quien lo llamó para darle unos regalos por haberle dicho la debilidad del monstruo, y gracias a eso ahora es un héroe. 2 de ellos es para su hermana y su abuela, y el de él es una ropa muy cara. Y le ofrece también comprarle un auto si es que lo quiere. Y nuevamente insiste en la pregunta de quién es él y cómo sabía de la debilidad del monstruo. Y él le dice que no tiene ninguna obligación de decírselo. Por eso, por lo menos quiere saber qué es que hará a partir de ahora. Conociéndolo no cree que diga algo muy bueno, y si intenta matar a ellos dos habrá serios problemas, tanto que deberá de detenerlos con otros héroes. Sin embargo, lo que quiere ahora es comprar una casa. Yu-pyo está en su hogar pensando en lo sucedido en Inglaterra. Nunca vio que Ju-yeong se comportara de esa manera. No solo sabía de la debilidad de ellos, sino que vio que seguía ocultando cosas. Además, hay algo más. En el viaje de regreso a Corea, él le preguntaba a ella sobre Do-young, quien le dio una paliza a su primo y se liberó del fiscal. Ella le dice que lo sucedido con su primo fue culpa de su primo mismo, quien provocó la situación, y él sabe de eso, incluso que su primo es un tonto que está cegado por un poco de dinero, pero sigue siendo su primo, y eso le da lo necesario para poder vengarse de Do-young. A ella le da igual, lo que haga es problema suyo y no se involucrará. Además, tampoco cree que Do-young necesite de su ayuda. Y eso fue lo que hasta ahora lo ha estado pensando. No entiende qué es que quiso decir con eso, pero de lo que sí sabe es que Do-young también oculta algo. En Inglaterra, en una zona destrozada por la ola de monstruos, la Asociación de Héroes envió a muchos héroes a las grietas para extraer la mayor cantidad de piedras mágicas antes que comience la segunda ola. Unos héroes de rango D están vigilando una grieta para que ningún civil ingrese, y se lamentan de no saber antes la debilidad de tales monstruos, ya que podrían haber obtenido una gran cantidad de piedras mágicas de ese lugar. La segunda ola no se sabe qué monstruos serán, y por eso mismo les aterra. Y de la grieta sale el siguiente monstruo. Sin embargo, este monstruo no parece ser un monstruo cualquiera. Ellos intentan alcanzarlo, pero los captura con mucha facilidad. Cuando pasa por ellos, uno decide atacarlo, y él, después de esquivar, cuando aprieta su mano, los estrangula con su propia ropa. Después saca un celular de otra dimensión y no entiende cómo es que hayan pasado 10 años y aún no haya llegado al 20%, llegándolo a pensar que tal vez haya fallado en sus cálculos. Su objetivo es aumentar la concentración de maná, y por eso, antes de eso... En la ciudad de Paju, Corea del Sur, Do-young está cazando monstruos y en uno de esos agujeros usa sus llamas para sacar a la mayoría que se está escondiendo. En una oficina están hablando de Do-young. Él, Min-hung, un subdirector de la Asociación de Héroes, le dice que era un tipo muy difícil de tratar y ahora se ha confirmado que es un héroe y no saben el por qué el medidor falló en aquel entonces. Otro, llamado Park Seong, no le agrada que no sepan del por qué el medidor ha fallado y ellos simplemente lo ignoran. Y le dice que no sabe mucho de Do-young. Lo que sabe de él es que cuando se cruzó con Kang Cheol, el primo de Yu-pyo, lo dejó medio muerto.
y después despejó solo una grieta de mapa y allí se supo que tiene una fuerza abrumadora. Ahora mismo solicitó oficialmente una licencia de héroes y usó a alguien para que lo ayudara. Esa persona era Hu Yeong. Ahora mismo Do-yoon es un héroe de clase S, el octavo del país. Y gracias a eso ahora puede cazar libremente por las grietas. Claramente eso le sorprende, más aún después de haber recibido la licencia y que haya ido de caza en bajo. El otro queda alterado por haber entrado en una grieta de nivel 2 sin ningún compañero. Sin embargo, es silenciado con una sola mirada, a lo que les dice que deberían de hacer pública su identidad si regresa con vida de la grieta. Y festejar por eso, ya que tranquilizaría a la población de saber que hay un héroe más de clase S. Min-hun entiende que si Do-yoon aún no lo ha hecho es porque no lo quiere hacer, y por eso no deberían de hacerlo. Él entiende perfectamente el punto de ambos y por eso hablará con Do-yoon personalmente. Do-yoon, mientras despeja la grieta sin mucha dificultad, puede notar que consume demasiado maná al crear una espada con su maná. Por eso necesita de un arma. Más tarde Do-yoon se dirige al complejo heroico Gaza para ir hasta un artesano. El que le atiende le dice que si no tiene una reservación no lo puede atender. Do-yoon ha contactado con ellos para hacer una reserva y le dijeron que tenían muchos pedidos. Nuevamente le repite que tiene muchas cosas que hacer y él no tiene tiempo libre para atenderlo y que busque a otro artesano en el barrio, que hay muchos muy buenos. Eso hace que termine su paciencia y quiere que busque al dueño del lugar, por lo que él irá a buscar a su padre. Él aparece, se llama Choi y le pregunta a Do-yoon quién es que lo envió y él le dice que fue Hu Yeong y le muestra lo que consiguió, 2 colmillos de jabalí negro gigante. Lo que quiere es que haga una espada con ellas lo más grande posible. Y Choi le dice que tal cosa es imposible. Esos materiales no metálicos no se fusionan con facilidad y al hacerlo pierden resistencia. Para Do-yoon es como admitir que no tiene la habilidad para hacer, y eso provoca que su hijo se enfade diciéndole que su papá es el mejor artesano del lugar. Do-yoon en silencio toma una espada de grado 5 y con solo su fuerza la destruye. Eso es una basura y si sigue creando eso debería de dejar de trabajar. Después de eso continuó su caza, pero esta vez es con un gran cíclope. Ese es un gran enemigo, que incluso cortándolo se regenera, pero como él sabe su punto débil, en un instante lo derrota. Después de eso toma un jarrón y guarda la sangre del cíclope en él. Al anochecer le lleva al artesano y con eso podrá unir los 2 colmillos del jabalí negro. Ahora mismo tiene todos los materiales básicos, pero necesita de algo más para aumentar la absorción del maná, y para conseguir solo hay un lugar donde se puede encontrar eso. En un hotel descansando está Hu Yeong y la llaman para informarle sobre un viaje a Brasil. Su amiga Jung confirma eso. Harán un equipo con los de Brasil para cerrar las grietas y los monstruos ahí son mucho más agresivos que los de Corea, pero dan buenas recompensas. Y como también les pagarán muy bien, se irán hasta Brasil. Por eso le invita y que también lleve a Do-yoon. Sin embargo, ella no está muy convencida de ir y mucho menos de llevarlo. Jung le cuenta que hay rumores que ellos dos tienen una relación oculta y le encantaría ver a ambos casar juntos. Hu Yeong no soporta más y le dice que está bien, irá, sin embargo no sabe si llevará a Do-yoon. Choi está muy asombrado con lo que le trajo Do-yoon. Ambos materiales se unieron a la perfección. Por eso hará la espada que quiere y su longitud será de 180 centímetros. Mientras Do-yoon le pasaba los detalles de la espada, él se sorprende de la forma que le está hablando ahora. Pensó que era un arrogante engreído, sin embargo no es así. El peso que quiere para su espada de 5 kilos es demasiado pesado para poder blandir solo con una mano, pero Do-yoon insiste, por lo que él decide que en un mes estará y su tasa de absorción será de nivel 7. En eso hay un problema, y es que tal nivel no podrá soportar todo su poder, por eso necesita buscar eso, y Choi sabe cuál es el material del que él se está refiriendo. Unos días después, Hu Yeong le da el auto que él quería y ella le compró uno negro, pero no sabe si es que le gusta, y a él sí le gustó.
Huyong quiere saber si tuvo algún problema con la asociación de héroes y ellos le dijeron que iban a revelar su identidad, por lo que les pidió una compensación por eso. Y al final la negociación falló. Ambos ingresan al vehículo y ella quiere que después que solucionen con las grietas de Brasil, hablen nuevamente con el presidente y que lleguen a un acuerdo entre los dos. Y cuando habló de Brasil, Do-yoon le pregunta si es que ella también irá y ella le dice que sí, por lo que entonces ambos irán juntos. Jeju, la madrastra del protagonista, está en una reunión con Kang Yu-pyo y él ahora quiere más dinero. Ella le dice que le dieron un anticipado de 30.000 millones de wones, sin embargo él no está conforme. Sabe que la única persona que tienen para contratar es él. Además le cuenta que Do-yoon es un héroe de rango S. Esa información aún no le había llegado y él le dice que esa información lo consiguió a cambio de mucho dinero y si no quiere hacer contrato con él, prefiere dejar eso a un lado. Pero al ser un rango S está fuera de su alcance y por eso lo necesita sí o sí, por lo que ahora está dispuesta a pagar más por él. Le dice que está bien, pero a partir de ahora quiere ser un socio comercial con ella y ella le dice que está bien. Y en ese momento recibe un mensaje con una muy buena información para poder cazar a Do-yoon. Al viaje de Brasil, ellos son los 5 héroes de rango S que irán. São Paulo, Brasil, en la Asociación de Héroes, les informa que el equipo de Corea llegó al aeropuerto y algunos de ellos no fueron a sus alojamientos, sino que fueron a cazar. Sin embargo, hay una información que a ellos les preocuparía si es que los coreanos llegaran a descubrir. El presidente de la asociación les dice que no hay nada que pueda ser un secreto eterno, por lo que deben de mantenerlo oculto hasta que esa operación finalice. Uno de sus héroes más importantes de nivel tesoro nacional, Moraes, murió por una entidad desconocida. Los que vieron no era un monstruo, sino un ser con una forma humana. Mientras ellos están reunidos y les explican qué es que van a hacer, ella le pregunta a Do-yoon dónde es que está y él le dice que fue a Santarém. Esa es la zona más peligrosa de todo Brasil. Según los que organizan, planearon 2 días para ellos para que se adapten a la zona, para que así después distribuirlos por todo Brasil. Sin embargo, Hu-yeong irá con Do-yoon y Yoon-pyo la alcanza y le pregunta dónde es que irá y ella se lo dice. En una zona de grieta seca de Santarém, ella no fue sola, sino que la siguió un pequeño equipo. Y ella quiere saber del por qué es que está en esa zona, y él le dice que es porque él está buscando el Blue Croco. Y eso la hace enfadar, yendo a una zona peligrosa solo para cazar eso. Y en el camino, ella se la pasa discutiendo con él. Entre los que van se preguntan si es correcto entrar en esas zonas, y aunque Hu-yeong es fuerte, quien los guía es un novato de clase S. Y otro compañero los corrige, ya que sí él es un novato, pero está a otro nivel. En un momento son atacados por los Blue Croco, un monstruo que les causa terror. Do-yoon está preparado con una de las mejores espadas que Choi le prestó y con ella bastó solo un ataque para derrotarlos. Claramente esa acción hace que ambos cambien de idea. Al anochecer, después de una larga caza, deciden descansar. Tomaron todos los corazones de esos monstruos y Do-yoon está fritando la carne de monstruo para comerla. No lo entiende, tiene mucha comida y ha decidido comer eso. Y él le ofrece comer mientras come plácidamente. Y Hu-yeong, curiosa, decide probar y le gustó. Jung le pregunta a Do-yoon el cómo logró conquistarla. Ella nunca tuvo novio y siempre era alguien que se aislaba. Por eso quiere saber cómo es que lo hace. Incluso hizo que probara esa carne. No entendió prácticamente nada de lo que le preguntó. Sin embargo, lo que entendió lo llevó a recordar a sus antiguas mujeres que ha conquistado. Antes que tuviera 20, tuvo a Meishil Grain. En sus 20 y tantos tuvo a Resley. Y por último, cuando el mundo era un caos, fue Verónica. Jung lo habla más alto porque vio que se ha distraído y le repite su pregunta, a lo que él le dice abejas no buscan miel. En São Paulo, el secretario de Yoon-pyo le informa de lo que es que sabe de Do-yoon y sus movimientos actuales, y no entiende del por qué se están moviendo ahora si no tienen autorización para eso, más aún que ella lo acompañe y que el gremio de Velvet también haya ido. Le pregunta si es que acaso han ido porque hay monstruos valiosos en Santarém. Su secretario lo único que sabe es que ese lugar es muy peligroso.
la madrastra de Do-yoon lo llama y le pregunta si es que aún sigue con vida. Su padre vio las noticias y vio que Do-yoon es un héroe de rango S y ahora quiere que le traigan de regreso. Yoo-pyo se ríe y le dice que no se debe de preocupar, por fin ha encontrado un buen compañero y está seguro que con su ayuda Yoo-pyo no saldrá de Brasil. Su compañero es Takashi, un héroe de Japón, y se unirá a él para ir de caza y aprovecharán ese lugar donde no hay nadie para aniquilarlos a todos. Ahora ellos se dirigen a la selva y ella le dice que esa zona es muy peligrosa porque en ella hay un monstruo llamado Lynx, pero a él no le importa. Ella le ofrece unos tapones de oídos para que así cuando aúlle no sea paralizado por Lynx, pero él le dice que no los necesita. En el camino, mientras insistía, al final terminaron encontrándose con uno e inmediatamente se tapan todos los oídos menos Do-yoon. Do-yoon toma una piedra y se la lanza, no lo golpea y huye, hasta que se reúne con los suyos. Uno de ellos usa su habilidad ocular en Ju-young y Do-yoon le cubre los ojos. Lo que paraliza no es su llanto, sino su mirada. Ahora usará todo el poder que soporte la espada para acabarlos a todos de un solo golpe. Y en un momento la llama los atrapó a todos. Eso es todo lo que puede hacer con esa espada. Aún así, uno de ellos sigue con vida. Cuando intenta paralizar a Do-yoon, él ya lo derrotó y decide tomar sus ojos. Más tarde, cuanto más tiempo pasan con él, más asombrados se quedan. Una persona que no parece un humano. Y lo comparan con otros héroes como Shabri Alphonse y Kane Lester, siendo el héroe más fuerte del mundo. En el camino se encuentran con unos no muertos. Ellos los atacan y como es de esperar, Do-yoon los derrota a todos sin ninguna dificultad. Mientras ellos solo fueron a observar. Después de esto, Ju-young quiere saber cómo aprendió esa esgrima que en ella consigue hacer unos puntos rojos que parpadean. A lo que ella se refiere es a esa habilidad y le pregunta del por qué quiere aprender eso. Eso la dejó contenta a ella, ya que le dio a entender que lo puede aprender. Sin embargo, tal habilidad no sería necesaria en un mundo pacífico, por lo que quiere saber por qué quiere aprender eso. Pero ella insiste en querer aprenderla así sin más, por lo que él la ignora. Jung ve la grieta que los hará salir de ese lugar y se dirigen a ella, y gracias a lo que hizo Do-young, la próxima vez que regresen al lugar lo podrán cerrar sin mucha dificultad. Cuando ingresa a la grieta, escucha a alguien hablando en japonés. Todos saben quién es y están asustados, y Do-young toma a Ju-yeon para protegerla. Él es Ryoma Takashi, el compañero de Kan Yoo-pyo, quien proviene de Japón. Lo que quiere es divertirse un rato, sin embargo Do-young está en su camino, por eso quiere que se largue. Do-young le habla en japonés diciéndole que no lo hará. Eso la sorprendió y es que él ha aprendido un poco de ese idioma. Pero no es así, la realidad es que él no lo sabe. Do-young, el propietario original de ese cuerpo, estudió el japonés. Claramente eso altera a todos y el equipo de Takashi le pregunta a Do-young si es que sabe quién es el que está delante de él. Pero eso es algo que a él no le importa. Jung, al ver la situación, está muy preocupada. El gremio de Takashi es uno de los 5 mejores de Japón y él tiene un pésimo temperamento, ya que él antiguamente era un yakuza y cree que Do-young no podrá contra él. Por eso intenta apaciguar, sin embargo la llama de hembra y le dice que eso no es lugar para ella. Eso hace que el equipo de ella se altere y aún después de haber escuchado eso, mantiene la calma. Se presenta como la líder del gremio Velvet y quiere que se tranquilicen. Pero es un grupo al que nunca escuchó, por lo que no le importa. Y si es que necesita de un hombre, muy pronto será su turno. Toma a Ju-yeon y Do-young se la quita, provocando que lo golpee. Tiene asuntos con él, pero aún no es momento para eso. Por eso quiere que ahora solo se arrodille. Eso fue la información necesaria para entender que esa provocación ya estaba planeada desde antes, por lo que decide aceptarla. Ahora mismo lo golpeó en defensa propia y le dice a sus compañeros que ese es un duelo de 1 contra 1 y que no deberían de involucrarse. Takashi les dice lo mismo y está pronto para darle una paliza. Y Ju-yeon solo quiere que Do-young lo venza. Bien, y aquí finaliza el video. Como siempre, si es apoyado este manga, yo sigo trayendo los demás capítulos. Espero que les haya gustado y sin nada más que decir, muchas gracias por ver.